Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues son las 8:32, 7:32 en las Islas Canarias, y antes de presentarles a los tertulianos del día, pues permítanme que les presente los champús Cabesán, unos productos de nuestros amigos de Cabesán, que son champús naturales, anticaída, sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos. Cabesán tiene una gama de productos naturales que es adecuada para cada tipo de cabello. Cada uno de los champús tiene un 50% de extracto de plantas. Champús totalmente naturales que dejan su cabello pues limpio, maravilloso y sin picores y porquerías de esas. Ya saben ustedes, nos echamos todo tipo de porquerías al cabello. No, hombre, no, usen champús naturales como los de Cabesán. Para más información sobre los champús Cabesán, pues es muy fácil, como siempre, entren en www.champucabesan.com o llamen al 976 641 465 976 641 465. Champú Cabesán, tu cuidado capilar diario. Y bueno, pues tenemos con nosotros a doña Lucía Echevarría. ¿Qué tal está usted? Hola, buenos días, ¿qué tal? Y Mejor. también tenemos con nosotros a doña María Muñiz de Urquiza. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y tenemos con nosotros a don Paco Hughes. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, aquí todos son del Madrid, ¿verdad? ¿Todos somos? Del Madrid. Absolutamente. Doña Lucía. No, y si tuviera que ser de algo por herencia me tocaría el Athletic de Bilbao. Bueno, Pero ya entonces aquí, usted no cuenta. por lo de Aquí- simpatía por el débil, aquí sería el Athletic también. Bueno, la verdad es que tenemos muchas noticias que podríamos decir que es la noticia del día. Porque es que está el mundo y está España, pues no sé, en una efervescencia informativa tremenda. Ayer Edmundo González publicó un vídeo en redes dirigido a los venezolanos denunciando lo que fueron los detalles de su extrañísimo episodio de salida de Venezuela. Y lo que ayer denunció Edmundo González, en mi opinión, es de una gravedad extraordinaria, porque denunció que estando en la residencia del embajador español en Venezuela, accedieron a la residencia los hermanos Rodríguez y durante horas le estuvieron coaccionando en la residencia del embajador, es decir, en suelo español, para que firmara un documento, entre comillas, reconociendo la victoria de Maduro, porque si no, no le dejaban salir de Venezuela. Y digo que es gravísimo el episodio porque el gobierno español habría permitido que entraran los representantes de un gobierno que acaba de ser denunciado por la ONU por sus crímenes de lesa humanidad en suelo español a coaccionar a un presidente electo, y eso en el Código Penal español es un delito, el delito de coacciones, un delito denunciable. Bueno, yo es que no salgo de mi asombro. Tendrá que dar algún tipo de explicación el gobierno español de qué demonios es lo que ha pasado, con pelos y señales. ¿Participó el embajador español en las coacciones, por ejemplo? ¿O se limitó a asistir como un pasmarote mientras los representantes de un gobierno torturador y asesino coaccionaban a Edmundo González? ¿O ni siquiera estaba y les dejó solos en una habitación? Yo es que, de verdad, me parece que esto sobrepasa ya todos los límites. Doña María. En el tema de Venezuela yo creo que es gravísimo, tanto por lo que tiene de objeto de emulación por parte de España, como por el ridículo al que se está viendo sometida, bueno, al que está entrando la política exterior española. El tema de Venezuela, más que ridículo, lo dramático de la política exterior española, que Delcy Rodríguez, que está sancionada por la Unión Europea, entre en la Embajada de España, bueno, había entrado en España ya, ¿no?, pero con sus maletas, pero que entre en la Embajada de España después de estas elecciones es muy grave. Que se haga firmar a un señor, sea presidente electo o no, a un político que no se va a dedicar a la política, me parece que es efectivamente coacciones
y además que no hay más preguntas, señoría. Es decir, eso es una dictadura. Para que dejen salir del país a un señor tiene que firmar un papel, es decir, está negando lo que por otra parte el gobierno de España dice que el gobierno de España se niega a reconocer la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y además, no solo eso, sino que defiende lo bien que lo está haciendo el gobierno de España en Venezuela, trayendo a este señor, lo que lo está es rescatando de una dictadura. Es decir, lo primero que hay que decir es, aquello es una dictadura y entonces tenemos que cumplir esta serie de exigencias para poder sacarlo de allí. Pero no se está diciendo eso, se está diciendo lo contrario, que aquello está muy bien, que no es prudente, es decir, la cobardía más absoluta. Me parece que es muy peligroso lo que está ocurriendo en Venezuela y más peligroso lo que está ocurriendo en España en relación con Venezuela. El ejemplo para el resto de la política exterior para el resto de países latinoamericanos y para el resto de dictaduras en el mundo. Hoy el Parlamento Europeo va a aprobar una resolución en la que la sociedad europea, que es la que está representada en el Parlamento Europeo, se pronunciará señalando que eso es una dictadura y que Edmundo es el presidente electo de Venezuela. Bueno, ¿ustedes creen que alguien va a presentar denuncia contra el gobierno español por complicidad en un delito de coacciones? Yo no sé, yo como siempre vengo aquí a añadir la nota de humor, no sé si visteis la rueda de prensa de Jorge Rodríguez, empezando que hacen dos hermanos en un mismo gobierno, que siempre me ha fascinado, pero bueno. Entonces le pregunta, una que se llama Gabriela, y dice, señor presidente, y le pregunta, entonces le dice, ¿ay, Gabriela, chica? Es que, y empieza a sacar no ha pasado, y saca las fotos de qué ha pasado, en la que se le ve a Delcy, a él, al embajador y a Edmundo. Entonces, se supone que Edmundo se refugia en la embajada porque han metido 3 órdenes de citación contra él y luego una orden de busca y captura. Le han llamado usurpador, le han llamado de todo. Es decir, en Venezuela no quieres entrar a una cárcel venezolana porque probablemente no salgas, pero con 75 años menos. Y entonces, como la embajada le acoge, deja entrar a estos 2 señores, que son los que le han llamado usurpador, han puesto una orden de búsqueda y captura y demás, y que además, como bien se ha dicho, no pueden entrar en suelo español. Y además de cuando aquí, para que tú te vayas, tienes que firmar algo. Es decir, si has firmado un compromiso porque lo has tenido que firmar, es que están negociando, esto está clarísimo, o coaccionando. Yo me empleo yo es negociar, ¿no? Y entonces dice, chica Gabriela, ¿dónde tú has visto que esto sea una coacción? Y enseña las fotos. Porque entonces me estás diciendo que yo hice una coacción y le estás diciendo al señor embajador de España que hizo una coacción. Y después, pues sí, no, o sea, exactamente. Entonces, pero está bien tirado por parte de Jorge Rodríguez, porque claro, dice, si ha habido coacción, España es cómplice. Claro. Pero a ver, este delirio primero de secuestrar a 2 españoles, que hasta han sido, ya tenemos 2 rehenes, secuestrar a 2 españoles, primero diciendo que los había mandado el gobierno español, luego sacar esto que es un aviso de y luego cuando dice tenemos unas grabaciones, porque empieza a decir, chico, yo tengo grabaciones, chico no dice, pero Gabriela, yo tengo grabaciones. Y entonces no te lo estás diciendo al mundo, ya sabemos a quién se lo estás diciendo, porque dice, tengo grabaciones, tengo todas las grabaciones, o sea, estos habían debido ir con el bolígrafo espía, esto, como en la tele cuando les ponen aquí un wiring o un micrófono, y entonces era, cuidado que tengo todas las grabaciones, cuidado que tengo todo, y puedo sacar, esto no estaba dirigido a Edmundo, ya sabemos a quién estaba dirigido, entonces yo lamento que esto sea gracioso porque no lo es, pero era, y encima tiene una cosa que hacen mucho los narcisistas, que es ir muy despacio y dejar pausas dramáticas. Entonces, lo que podía haber dicho en 2 minutos, como lo he dicho yo, se extendió 4 minutos y medio. Porque yo creo en la verdad. Claro, decir Jorge Rodríguez, yo creo en la verdad, ya era como la hora del humor, ¿sabes? Yo estaba alucinando ayer, alucinando que en todo. Hay que tener en cuenta que estos 2 señores, Jorge y Delcy, que son hermanos, eran hijos de un secuestrador confeso que realizó, es decir, el mayor secuestro de Venezuela, que secuestraron al presidente, se llamaba Nick House, no sé si Franz o Nicolás o something like that. Y entonces le encontraron por casualidad. Es decir, un día van unos señores por el campo y se encuentran a un señor atado que ahí lo tenían 3 años, que iban sacando 3 millones al año, no por devolverlo, por mantenerlo vivo.
y que lo tenían como la vaca a la que sacamos leche. La propia Delcy dijo, mi padre, que era un héroe de la libertad. En fin, si ser el héroe de la libertad es tener a un señor atado durante 3 años, dime tú. Y estos dos señores que dicen que su padre es un héroe de la libertad, estos dos hermanos, están en un gobierno. Bueno, pues ya con esto lo hemos dicho todo, ¿no? Yo quería añadir una cosa. El tema venezolano, bueno, yo creo que la connivencia al gobierno y de miembros del Partido Socialista es conocida. Ya sabemos que además las embajadas españolas no son un territorio seguro tampoco, pero me pasa con lo de Venezuela, yo, y creo que casi me atrevo a hablar en nombre de alguna gente, un cierto hartazgo, porque por un lado hay que seguir hablando de Venezuela y tener la máxima solidaridad con los venezolanos, ¿no? Que bastante sufren, pero siempre se habla, llegamos a la conclusión de que es una dictadura. Pero a las próximas elecciones volveremos todos a concurrir, unos electoralmente y otros con nuestra atención, incluso con una cierta labor política y diplomática, como si no lo fueran. Es decir, algo es evidente que la cuestión venezolana solo puede caer por una revolución interna o por una acción bélica o belicosa exterior. Es decir, pero sin embargo, la oposición, de alguna manera, de allí alberga unas esperanzas de tipo institucional que se ven constantemente defraudadas. Y por otro lado, esto genera en España un sainete político constante alrededor de Venezuela, donde parece que se quiere externalizar una cuestión política. Es decir, no hagamos como Venezuela, resolvamos Venezuela, bueno, pues ¿por qué no empezamos a cambiar las cosas aquí? Y yo creo que muchas veces durante tramos que duran semanas en España se hace política sobre Venezuela, que a la gente nos interesa mucho, pero yo no sé hasta qué punto tanto, ¿no? En fin, por lo menos yo... Bueno, pero no me sea usted Rajoy, que decía que se tenía que concentrar en la economía y que por eso no hacía política. Podemos dedicar la atención a Venezuela y a otras cuestiones e incluso al Real Madrid. Don Luis, qué fuerte me ha entrado hablando de fútbol en esta vez. O sea, tenemos más de una neurona. A ver, sí, y por supuesto es muy interesante y tenemos una obligación de muchos niveles, pero... yo creo que a veces se traslada muchas veces la política española durante unos ciertos días, un cierto tiempo, a Venezuela. Y en Venezuela parece que se juega algo. A mí yo me siento, porque ya son bastantes veces, a veces me siento también un poco defraudado, incluso por las esperanzas que la oposición venezolana infunde a la gente. O sea, yo creo que eso es una dictadura y cada cierto tiempo llegamos a la conclusión de que es una dictadura. Oye, pues es que una dictadura solamente ¿cómo se tira una dictadura? Yo le entiendo el argumento, efectivamente Venezuela no es una dictadura. Ahora, lo era antes de celebrar las elecciones y lo lleva siendo desde hace 15 años. Ahora bien, este episodio ha demostrado que incluso en una dictadura se puede engañar a la dictadura, porque la jugada que la oposición ha hecho para demostrar el fraude electoral de Maduro ha hecho imposible que ni siquiera grandes amigos de Maduro le puedan reconocer como presidente, con lo cual ya digamos que se han acabado los argumentos de algunos, en mi opinión, canallas que llevaban jugando con Venezuela. No, bueno, es que realmente Maduro es el presidente legítimo. Ya los Borrell, los Sánchez, los Lula, los Petro no han podido decir Maduro ha ganado las elecciones. Tampoco quieren decir lo contrario, pero se abstienen de decir eso, ¿no? Entonces, ahora yo coincido con usted que es desesperante y que aquí pues algo habrá que hacer, o la comunidad internacional se pone las pilas y empieza con sanciones brutales a los jerarcas para que sean los mismos jerarcas los que terminen metiendo a Maduro en la cárcel con el fin de salvarse alguno de ellos. Yo creo que ha habido un salto cualitativo en estas elecciones a través del reconocimiento internacional de que es una dictadura, que está evitando que haya una masacre en Venezuela. Es decir, la oposición ha conseguido alinear, como decía don Luis, a la izquierda internacional en contra del reconocimiento de Maduro, y ha puesto el foco de la prensa, etcétera, en lo que está sucediendo en Venezuela, más allá de son unas elecciones fraudulentas más. Y gracias a eso se está evitando una masacre de la población en Venezuela. Y ahora hay que esperar que de aquí a enero, que es cuando supone que toma posesión el nuevo gobierno,
se pongan las cosas de tal manera en la que caiga Maduro por su propio peso y por la presión internacional. Eso de que caiga Maduro por su propio peso es muy... Por su madurez. No, pero acaba de decir usted una cosa importante. A mí hay un detalle que me llama mucho la atención en todo esto, y es cómo es posible que el régimen, ya quitadas las caretas, ya reconocido que es una dictadura, ¿cómo es posible que no haya encarcelado todavía a María Corina Machado, que sigue allí resistiendo? Ya hemos visto que no tienen límites, ¿no? Posiblemente María Corina esté refugiada en alguna embajada, pero vamos, estos no se cortan un pelo en hacer lo que sea, y serían capaces de entrar en una embajada para cogerla. ¿Por qué no lo han hecho? Pues muy posiblemente porque en el juego de la diplomacia internacional se le han trazado ciertas líneas rojas al régimen, y se le ha dicho a Maduro: como se te ocurra detener a María Corina Machado, por ejemplo, irrumpiendo en una embajada, entonces no nos dejas otro remedio que la intervención militar, ¿no? No lo sé. ¿Algún tipo de coacción pues o algún negociación? tipo de habrán sopesado las consecuencias. Cuando hablamos de masacre, en España tenemos 47 millones de personas, más o menos. En Venezuela ni se sabe ahora mismo, se supone que son 37, pero es que se les han ido 10. Es el mayor éxodo en un país, incluso mayor que el de Siria, ¿vale? En España al año asesinatos hay 300, en Venezuela hay 25.000, y esos asesinatos son del régimen. Si leéis un libro, que yo es que estoy fascinada con ese libro, que es el libro de David Placer, de los brujos de Maduro, que en teoría va de brujos y luego cuenta otras historias. Por ejemplo, cuenta una historia de una cédula de opositoras, que eran todas mujeres, y de repente fueron apareciendo descuartizadas una detrás de otras, descuartizadas. ¿Y quién era? Uno que se había infiltrado en la cédula opositora. ¿Y quién se los cargaba? Pues obviamente el régimen. Entonces es una cosa increíble, porque el régimen empezó a pagar a sicarios, y pasó lo mismo que pasó en Argentina con la SIDE, que de repente los sicarios, bueno, yo estoy trabajando para el gobierno, pero si tú me llamas para que me cargue al chico que ha coqueteado con tu novia o que te está rompiendo es tu competencia, también me lo cargo. Y entonces, en mi barrio, que hay un montón de venezolanos, me contaba el párroco, porque lo primero que hacen es ir a la iglesia, claro, que todos le decían: no ha sido tanto por dinero, sí que hay hambre, pero es porque tengo miedo de que me maten a mi hijo o que mi hijo desaparezca en una balacera. En cuanto a que las dictaduras caen, oye, España cayó, Portugal cayó, la lista de dictaduras que han caído de forma pacífica es enorme, yo creo que más que otras. ¿Y por qué importa tanto? ¿Por qué le importa tanto a España? Vamos a ver, Podemos, como todos sabemos, estaba formado en Argentina. De hecho, repetían las mismas consignas: acuerparse, y estas palabras que decían los niños y niñes, todos, acuerparse, poner el cuerpo. Iban, les entrenaban, como cuando otros iban a un campo de entrenamiento en Libia, les entrenaban, les decían qué tenían que hacer, qué consignas debían decir, cómo debían estar. Desde el momento en que Zapatero empieza a tener estas relaciones con Venezuela, Argentina, en su momento los kirchneristas también les entrenan a: primero cárgate el Poder Judicial, luego destruye, porque esta ley de medios que están a punto de hacer es una copia de una ley mordaza que hizo Maduro, pero calcada, o sea, con la misma excusa, es que ni se cortan. La ley que van a hacer viene de Europa y está calcado de lo que está diciendo Hillary Clinton. También, pero quiero decir, la idea de primero cárgate el Poder Judicial, luego haz esto, la retórica que debes dar esto, todo el rato habla de fascismo, todo el que no sea lo que yo ya es, porque ayer vi, yo aluciné, en un medio nacional que no voy a citar porque no me da la gana: Broncano contra el fascismo. Ah, claro, los que ven El Hormiguero ahora son fascistas. La banalización de la palabra fascismo es aterradora. La banalización de la palabra fascismo por alguien que hace exactamente lo que se supone en teoría política que es el fascismo, que es combatir la libertad de expresión, tener un líder único que se comporta como un líder ungido y mesiánico, etcétera. Entonces, para mí creo que es muy importante, porque igual otros países no han participado, no han ido allí a entrenarse. Y segundo, porque el hecho de que un presidente de nuestro gobierno sea altamente sospechoso, expresidente de nuestro gobierno, de haber recibido un pago en especies a través de testaferros, porque siempre se habla la mina de oro de Maduro, que es lo del arquero, y vuelvo a decir, ¿qué hacen las dos hijas de Zapatero? Que una, antes de eso, estaba de ocupa en una casa en Sevilla. ¿Qué hacen de pronto, sin la formación necesaria ni el currículum empresarial necesario, montando una empresa en Venezuela? Es que suena raro. Entonces,
Un poquito de cuando rarito dijeron sí que suena, lo de sí. es que esto se lo debemos a la negociación de Zapatero, que lo han dicho. Esta ha sido la negociación de Zapatero. La negociación de Zapatero ha consistido en que dos personas se metan en la embajada de España con la foto con el embajador ahí al lado y le obliguen a alguien a firmar un documento, y si no se va, y es obvio que le han obligado porque ¿para qué ha firmado un documento? No, simplemente le das el pasaporte, el salvoconducto y hasta luego. Entonces, es mucho más serio de lo que parece, porque un francés no te dirá, es que mira, mi anterior Lucía, presidente... sí, precisamente sí. Porque es serio, quiero decir, tiene que tomarse con seriedad qué relaciones comerciales, empresariales ha habido, qué relaciones de contratos públicos ha habido con Venezuela, y eso hasta ahí no se llega. Entonces, el debate político se lleva hasta un cierto punto en el que podemos hacer la equivalencia de buenos y malos. Hombre, hablamos, a ver, la forma en que cae el régimen de Franco, comparado con esto, pues bueno, hay que echarle mucha distancia, Por pero supuesto, pero pues que no eso, siempre es con una intervención militar. Es un buen ejemplo de cómo, por ejemplo, de cómo se controla el paso a la que da un gobierno de un régimen a otro, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que me atrevo a decir que hay intereses también hasta en la oposición, y muy legítimos, me imagino, pero yo creo que muchas veces el debate político es evidente que hay una identificación clarísima entre la izquierda y Venezuela, pero a mí me parece que muchas veces se resta tiempo a atacar los fundamentos, por ejemplo, de nuestro régimen, de la corrupción española, y que haciendo un paripé de solidaridad con Venezuela, algunos pues ya cumplen el expediente, se van al aeropuerto, hacen un poco de resistencia internacional, en fin, yo... en ese sentido, yo me lo tomo con toda la seriedad del mundo, pero no creo que en ocasiones se haga así. Yo creo que hay ya con Venezuela... Que hay mucha hipocresía. Mucha hipocresía y mucho teatrillo. Yo lo digo así con todo el respeto, porque nos estará escuchando algún venezolano... No por nuestra parte, pero sé a quién se refiere. Pues, hombre, me refiero a teatro político. Sí. A tiro político. Entonces yo, cada vez que van allí a montar el número Venezuela, a liberar Venezuela, pero no estoy viendo que no se va a liberar así. Vais a haceros la foto. Entonces, bueno, yo... en ese sentido, como considero que es muy grave, gravísimo, y yo no llego a alcanzar la gravedad del asunto, pero me parece que hay mucha política de estampa, de teatral, con esta cuestión de Venezuela. Yo no te lo niego, pero que no sea importantísimo. Es decir, ningún otro país europeo puede decir un expresidente nuestro se pasaba el día yendo allí y viniendo. Ningún otro país europeo puede decir es que se metió en la embajada de ellos. Es decir, y cuando hablas de corrupción, es que la corrupción es un tentáculo, es un monstruo con muchos tentáculos, y uno de los tentáculos es este. Y este recibe el dinero para luego ir fomentando otras cosas, y sobre todo el espíritu y las consignas. Y luego es muy importante porque Salvador cayó, Argentina cayó, que no se lo esperaba nadie, y Argentina pagaba e informaba a muchísimos líderes de aquí. Pablo Iglesias solía decir, bueno, es que yo cuando me quiera ir puedo tener un puesto de profesor en Argentina al segundo, y alardeaba. Chile se está moviendo de sitio. Si cae Venezuela, igual el giro político en Latinoamérica, bueno, ya sé que tú quieres que se diga Hispanoamérica. No, Iberoamérica. Iberoamérica. Me da igual. El giro político va a ser tan brutal que realmente es muy, muy, muy importante, porque el giro político ya está cambiando. Es obvio que está cambiando, es obvio que estamos viendo un cambio de paradigma. Pero en el momento que caiga Venezuela, es que es como el gran bastión, y además es el bastión del que come Cuba, porque todo el mundo decía, Cuba, que no recibe dinero de ningún lado, que está aislada, que tiene un bloqueo, ¿cómo se mantiene? Pues gracias a Venezuela, obviamente, porque el señor Castro mandó allí a sus 9.000 baladaguos de asesores, y estaban chupando del dinero de Venezuela, porque recordad que ayer El País publica, atención, ojo, otra vez el Festival del Humor, el mayor saqueo de Venezuela, la compañía esta de Petróleos Nacional, PDVSA, 4.200 millones por ex jerarcas chavistas y empresarios. Entonces habría que quitar la ex y poner por jerarcas y empresarios chavistas. Exactamente. Porque en Venezuela, si tú no eres chavista y no tienes un carné, no puedes tocar cosas empresas públicas. 4.200 millones que nadie sabe dónde han ido, de dólares.
Bueno, eso una parte. Y eso es una parte, una ínfima parte de lo que se ha robado. El expolio. Entonces es fundamental, porque entre otras cosas caería Cuba al minuto siguiente. Me acaba usted de centrar un balón con esto de que está habiendo un giro. Ayer conocíamos una noticia, pues en fin, llamativa, que viene de Estados Unidos, y además, aprovechando que tenemos aquí a doña María Muñiz de Urquiza, me gustaría comentarla. El sindicato de camioneros de Estados Unidos, que tiene más de 1,5 millones de afiliados, creo, por primera vez en 24 años no va a avalar al candidato demócrata a las elecciones presidenciales, porque se pusieron a hacer una encuesta interna entre sus afiliados y resulta que el 60% dicen que apoyan a Trump y el 30 y pico a Kamala. Entonces, viendo que abrumadoramente los afiliados del sindicato de camioneros apoyan a Trump, pues la cúpula del sindicato de camioneros dice, bueno, vale, pues no apoyamos a ninguno. Entonces, yo creo que es algo que refleja dos rupturas. Primero, la ruptura de la izquierda con la clase trabajadora, que es brutal en todo Occidente, y la ruptura de las élites de las organizaciones con respecto a sus bases, porque esa distancia entre la cúpula del sindicato y los trabajadores de a pie es lo que ha hecho que al final la cúpula pues no se atreva a apoyar a Kamala y como resultado diga que a ninguno. Pausa publicitaria y lo comentamos. El Toro TV también es Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne, picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C, necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Visita ahora mederinutrición.com. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, doña María, le centro la noticia que comentábamos antes, que el sindicato de camioneros, resulta que las bases en Estados Unidos apoyan a Trump en masa. Entonces la cúpula por primera vez en 24 años ha dicho, bueno, pues vale, no apoyamos a nadie en las elecciones presidenciales. En las últimas elecciones, desde el año 2000, habían sistemáticamente apoyado al candidato del Partido Demócrata. Bueno, pues eso demuestra la disociación que efectivamente hay en muchas sociedades occidentales entre las élites y las clases trabajadoras o no trabajadoras, corporativas, en este caso pues los camioneros, y además los sindicatos en Estados Unidos son organizaciones muy serias y muy fuertes y paralizan un sector con mucha facilidad. Es decir, los camioneros dejan de funcionar cuando el sindicato dice que deja de funcionar el transporte en Estados Unidos. Lo mismo que en Hollywood los guionistas, etcétera. Pero lo que es grave, yo creo que es esa disociación entre las élites y la ciudadanía, que en Estados Unidos ha llegado a una polarización brutal, tanto entre
dentro de la misma sociedad americana, es decir, se está al borde del enfrentamiento, no digo militar ni nada similar, sino del enfrentamiento civil entre trumpistas y demócratas, del insulto permanente. Tú ves la prensa americana y las columnas de opinión son o unos u otros, sin ninguna concesión a la posibilidad de lo que es la base de una democracia, que es la alternancia, que pueda haber bondades en todos los bandos. No, en la sociedad americana... Solo una precisión, sé que no era su intención, pero está transmitiendo usted una cierta sensación de equidistancia, polarización entre... Bueno, la realidad es que hay unos que han intentado matar a Trump 2 veces. Por el lado contrario, no. Es decir, puede que haya efectivamente violencia verbal por ambas partes y falta de respeto por ambas partes, pero de momento lo que es la violencia se dirige de un lado hacia el otro. Sí, no, me refería, no quería centrarme en que han intentado matar a Trump 2 veces, sino que creo que el problema es más grave. Es decir, eso es lo que refleja la situación de enfrentamientos que han intentado matar a Trump, pero lo que hay debajo es una polarización brutal de la sociedad americana que lleva a que, en este caso, Trump también está más expuesto, me da la impresión, porque juega al golf en un campo abierto, tal, y porque ha generado más enemigos, por lo que sea, porque expresa de una manera más furibunda las posiciones, ¿cómo decirlo?, más primarias o más populistas de la población americana. Y no digo que sean peores los sentimientos, pero lo que no es normal es que se expresen y se exterioricen de la manera en la que lo hace Trump. Ese llamamiento a lo primario, a lo sentimental, a los intereses personales, a los hijos, pues te van a comer tu mascota. Eso genera un sentimiento que a poco matizado cuando, que estés, vas y dices, tengo que matar a este tío. En cambio, cuando el Partido Demócrata dice, con Trump se implantará el fascismo, eso no es una apelación a esos sentimientos primarios. Es el fin de la democracia. Pero una cosa es un concepto político, como va a implantar el fascismo, la mayoría de la gente no sabe lo que es el fascismo en Estados Unidos, ¿no? Saben más lo que es el comunismo, porque pero dice el fascismo y no apela a decir, yo tengo que matar a este señor. No, perdona, ha habido llamamientos expresos de dirigentes demócratas y actores demócratas a atentar contra Trump. Al revés no ha habido ninguno, ¿eh? Y es gravísimo que se haya hecho llamamientos a atentar contra Trump porque se considera un peligro, pero para la masa social se considera un peligro. Los demócratas se consideran un peligro etéreo, es decir, algo abstracto, y porque saben en Estados Unidos que las amenazas de Trump son comunistas. Los padres de Kamala Harris eran comunistas. Los padres, sean comunistas, pero nunca va a haber un comunismo en Estados Unidos porque tenemos una tradición de que casi lo único que une a la sociedad americana es el anticomunismo, ¿no? El Partido Comunista nunca obtuvo nada, en cambio, cuando el mensaje es el contrario, Trump da miedo a una parte de la sociedad por cuestiones muy concretas. Va a permitir, las armas en los institutos, o porque hay que defenderse del Estado, va a bajar los impuestos hasta el límite que no se va a poder financiar, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que está claro que no vamos a estar de acuerdo en la opinión sobre Trump. Pero sigamos con el sindicato de transporte. Lo que me parece muy grave es eso, es que los trabajadores digan una cosa, los camioneros en este caso, y las élites digan, pues no me voy a enfrentar con mis mismos trabajadores, en lugar de replantearse cuál es su posición y que están representando a esos trabajadores. Y si los camioneros son trumpistas, los dirigentes deberían decir apoyamos a Trump. Los dirigentes de ese sindicato, no digo los dirigentes del canal, deberían. Y creo que hay un problema que también está ocurriendo en Europa cuando nosotros vemos en España que hay como un mundo paralelo por parte del gobierno
en el Congreso de los Diputados, por parte de Tezanos, y hay un mundo para él, dicen cosas que son completamente distintas a lo que siente y piensa y expresa la sociedad. Y a mí me parece que es muy grave cuando se erigen quienes están al mando del barco, van en un rumbo que es distinto al que quieren ir los pasajeros, que es la sociedad en general. Y creo que eso es muy grave en Estados Unidos y en otra medida, porque no hay atentados, en España y en Europa. Incluso en Europa, cuando ha ganado la extrema derecha las elecciones al Parlamento Europeo como segundo grupo político, lo que pasa es que en el Parlamento Europeo se han dividido en 3 grupos, si no tendrían 50 escaños más que el grupo socialista. Y cuando se trata de desconocer eso, porque nos parece una realidad que no se sabe cómo manejar desde esas élites, es que eso es una realidad fea de esta gente que está en contra de la inmigración, en contra de unas políticas sociales que están periclitadas en muchos casos, que hay que replantearse, que hay que ver de dónde procede el descontento de esa sociedad. En lugar de plantearse todo eso y dar soluciones a todo eso, se dice, no, esto no existe y nosotros a lo nuestro, al tran por un carril que no es aquel por el que va la sociedad, y eso terminará explotando. Don Paco. Sí, yo solo una matización que le quería hacer a doña María, es la cuestión es que ha expresado, ha hecho las palabras exactas, furibundo. Yo, Trump, tengo el vicio de insomnio de escuchar sus rallies o mítines, sí. Que también a la gente me lo tendría que mirar, ¿no? Por eso no duermes. Pero bueno, hay gente pató. Así llego aquí a la... Además es una de sus un momento, déjele acabar. Es que es muy divertido. Es absolutamente como el hormiguero, pero mucho mejor. Es humorístico. El mejor monologuista. No sé cómo decirlo. Es que no sé. Sería el humorista que hay aquí que se lleva tanto, que tiene un nombre americano, inglés. ¿Cómo se llama? El que es tan populachero. En fin, me voy a liar, da igual. No me viene a la cabeza. Es un gran cómico. Y dice las cosas con bastante sentido del humor. Es verdad que, bueno, y cuando dice y muchas veces dice las cosas deformando un poco el lenguaje, y lo que hacen, la trampa de los demócratas y de los medios es que cogen la literalidad de lo que dice, ¿no? Yo en España llevo asombrado, ya no me asombro, la década que llevo viendo, simplemente importando de Estados Unidos, la manipulación constante de todo lo que dice Trump y de la forma en que lo dice. El último debate con Kamala fue asombroso. Le hacían fact-check a él, a ella no, y el fact-check que le hacían era falso. A ella le habían dado las preguntas y también. Esto ya está demostrado. Bueno, eso no está demostrado. Hombre, tienes una affidavit de alguien que estaba allí firmado. Bueno, eso no quiere decir nada. No quiere decir nada, lo siento. Pero el fact-check se lo hacían a él. Y luego, venga a sacar lo de las mascotas. Oiga, en Haití y en Dominicana y en Cuba se comen perros y gatos. Esto no le estamos ya, pero en Estados Unidos. Pero claro, tú llevas 20.000 haitianos a una población que no tiene ni 200.000, 20.000 haitianos, y les dejas ahí, pues no sé si se comerán tus mascotas o no, que puede que haya sucedido, porque no tiene visos de irrealidad. Todo el mundo empezaron a sacar gente de Springfield y muchos negros diciendo es que no hay gatos, ahora no hay stray cats. Pero más allá de eso hay unos problemas ahora de seguridad tan brutales que tampoco hace falta que te digan que te comen las mascotas. Había chicas diciendo yo no puedo, y chicas negras, porque son las acosadas, claro, porque en Springfield hay muchísima población negra. Yo ya no puedo ir al gimnasio porque todo el rato es un tío siguiéndome, y cualquiera que hayamos estado en Dominicana sabemos que allí esto es... El mejor meme que he visto sobre lo de los gatos es que dice el Partido Demócrata que sí, que asaltan mujeres y que roban a gente, pero que gatos no se atreven a comer. O sea, es que es ridículo el debate, de verdad. Sí. Sobre todo que la cuestión es que ya no solo se invade, de hecho, una población, sino que van a afectar al censo de la misma, que ese es el debate. Exacto, que no quieren tener, que si gatos, que si perros. Que tienes 20.000 votantes. 20.000 votantes, que es lo que ellos quieren para... Un momento... Sí. Es tan complicado, es tan complicado votar en Estados Unidos, que te tienes que inscribir, tienes que tener tal compromiso político para votar, que lo de que metes 20.000 haitianos para votar, hombre, no Si cuadra. tienes un banco de alimentos y una iglesia y una oficina, pues de paso que te dan los alimentos, no creo que les cueste inscribirte. Sé que es complicado, pero no tantísimo, ¿vale? Pero simplemente una cosa muy, muy rápida. Bueno, a mí me parece un giro muy importante, más allá de la disociación entre élites y tal, y bases. Trump ha conseguido con un discurso popular y populista en el mejor sentido, con un discurso de reindustrialización y de
política arancelaria selectiva. Él dijo el otro día que la palabra tariff le encantaba, que le parecía bella, poesía, el sentido del humor de alguien que es capaz de decir eso, ¿no? Arancel, el arancel me parece una palabra hermosa. Bueno, no es de las palabras más feas. Pues eso, verle como... Arancel podría ser un tipo de fruta, ¿no? Suena suavizante de pelo. Arancel, cabezán, ya pueden ustedes hacer una línea arancel. Pues él ha conseguido ese giro, que es para mí es el giro más importante reciente, y eso sí que es un cambio. Cuando la izquierda americana es Taylor Swift y los actores, y con la derecha están los transportistas, es que haya habido un cambio de los polos. Y ese cambio es lo más importante que ha pasado. Y remato, Vox lo ha demostrado ahora con esta cuestión de Madrid Central, favoreciendo a todos los trabajadores de la zona metropolitana. Es decir, bueno, es la derecha, mientras vosotros estáis hablando a la izquierda de que hay que fastidiar al obrero de Fuenlabrada por el nombre del planeta. Es la derecha, ellos llaman a la ultraderecha, que la que efectivamente protege al currito o al currante. Mira, lo de los camiones se explica muy bien por una cosa. El negocio de los camiones americanos hace 15 años era de 170 billones. Ahora es de 800 billones de dólares. Bueno, como en Estados Unidos los billones 800.000 millones. Sí, perdona, que es que siempre me la lío. Que es como lo de conducir por la izquierda y la derecha. Pero bueno, se ha multiplicado por 8. Y sin embargo, los camioneros reciben casi la mitad de salarios. ¿Por qué? Porque ha empezado a haber concentraciones de capital, y entonces esas concentraciones de esta superempresa y esta superempresa pueden decidir tú entras, no entras, y si no, estás fuera. Entonces, el mensaje de Trump, que lo mismo que tú, o sea, toda la entrevista larguísima que tuvo con Elon Trump, yo no le vi populista para nada, ¿sabes? Y es muy gracioso, Si no sé si habéis visto el vídeo comparando a Obama cuando pillan a Bin Laden y a Trump con lo de Abu Abdar, he was a beautiful dog. He died like a dog. A beautiful dog. I don't want to take any credit. Y empieza a hacer con las manos. No, ¿sabes? Es que claro, yo se le enseñé a mi hija, que era totalmente anti-Trump, y hasta mi hija mi hija se reía y no quería reírse, ¿sabes? Bueno, en cualquier caso, el asunto es que no necesitas gran cosa para ir contra Kamala, porque usted ha tenido aquí un gobierno de 3 años y medio, ha abierto la frontera, ahora dice que quiere cerrar la frontera, y él le dice, pues hágalo ahora, que le quedan 6 meses. Han subido tanto la inflación, han subido tanto las casas, han subido tanto... Es decir, empieza a dar datos sin más. Y al final, cuando tú, pues lo que sentimos aquí, si tú tienes que ir al supermercado, que yo lo siento porque yo hago la compra de mi casa, oiga, y veo los precios subir día a día, es alucinante, pues tú empiezas a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y al final, el votante, aquí hay una gran diferencia. El votante en Argentina o en Venezuela, había un 50% de votantes muy subvencionados, o incluso aquí. Entonces siempre iban a votar al partido en el poder porque de eso comían. Pero en Estados Unidos no hay tanto funcionario público, no hay tantísima gente que pueda vivir del gobierno. Y al final, el camionero, ¿qué querrá? Pues cobrar más, dado que se está ganando más. Punto. No hay que ser física cuántica para darse cuenta de esto. Entramos en otro de los temas de la jornada de ayer, el sorprendente, no sé para ustedes, anuncio del CIS de que la inmigración se ha convertido en el principal problema de los españoles. No me sorprende que se haya convertido en el principal problema, es natural, creo yo. Lo que sorprende es que el CIS lo anuncie, es decir, el hecho de que Tezanos no oculte el dato, porque mira que es experto en ocultar datos y quitar los debates que no interesan a Sánchez, quiere decir que es que Sánchez quiere empezar a macerar la opinión pública para protagonizar un giro en el tema migratorio como ha hecho Alemania, quizá. Usted, doña María, que viene del mundo político, ¿cómo lo interpreta esto? Pues hasta hace no tanto, la inmigración, el buenismo hacia la inmigración, las puertas abiertas, etcétera, era uno de los estandartes de las banderas de la izquierda, de la izquierda europea. Lo dejo en izquierda así en general, porque ya tengo dudas hasta a quién llamar izquierda y a quién no. Pero bueno, creo que dejó de ser izquierda hace mucho. No, la izquierda europea. El caos que se ha producido en Europa ante la falta de control, las dificultades que ha tenido Europa para sacar
un acuerdo en materia de inmigración que, cediendo por todas partes el reparto de inmigrantes, las puertas de entrada, que son las del sur de Europa y también las del este de Europa en su momento, sobre todo hace unos años, las oleadas de inmigración, los problemas que ponía la izquierda para firmar acuerdos de devolución, de retorno a los países del sur. Al final se ha generado tal caos que los mismos países, los mismos gobiernos de izquierda de la socialdemocracia en Alemania y en otros países han dicho no podemos seguir así, y España, desde luego, la desconexión del gobierno, que sigue manteniendo que aquí vale todo y no hay una política, es decir, el gobierno está cumpliendo con su responsabilidad de gestionar las fronteras, de pedir papeles, que es que en Mali tú vas allí y te piden el pasaporte, y aquí entra, no solo de la gente que entra en cayucos o en pateras que no proceden en su mayoría de países en conflicto cuando reclaman el refugio, el asilo internacional, la protección internacional, no proceden en su mayoría de Marruecos y de Argelia. Y Marruecos está soltando a sus prisioneros, a sus presos, delincuentes. Ha soltado, creo que en la última oleada, 2.500 presos, un indulto real, tal. Y ya sabemos dónde han acabado. Sabemos dónde terminan, porque aquí no se Estamos pide en la ningún operación papel. del Mariel, Y pero hay, en marroquí. Efectivamente, y hay. Pero no es ni siquiera una cuestión ideológica, decir, no, eso que nos cuenta el gobierno, es que a mí eso me enerva. Que nos cuenta el gobierno son niños y niñas. Es el porcentaje de menores, no niños, que parecen niños en un niño de 5 años, no, el porcentaje de tíos de 16 años o de 15 es muy bajo en relación con el conjunto de los que entran. Niñas no hay ninguna. Exacto, Habrá es lo que iba a apuntar. 3 en los 50.000 que han venido, había 3 niñas. Mujeres también muy poquitas, son señores en edad militar, sin formación, no sabemos sus antecedentes penales, no sabemos sus nombres, sí sabemos su procedencia, aunque nos digan que no se sabe su procedencia, y hay un desbordamiento. Y el gobierno no ha respondido con una política que cualquier Estado serio tendría. ¿Quiere que le cuente algo que me contaba? Dice, sabemos su procedencia. ¿Quiere que le cuente algo que me contaba el otro día una persona que fue a una entrevista de trabajo de una organización, una ONG que se dedica a la atención de menas? Y entonces fue una entrevista de trabajo donde le dice la entrevistadora, bueno, pues mira, tu labor consistirá en llamar, asistida por un traductor, a la familia de los menas que tenemos aquí para convencerles de que nos manden una autorización para tutelar a los menas. O sea, se sabe dónde está la familia, no se los devuelve, y es más, se pide a la familia que te mande una autorización para que sea una administración pública española la que los tutele. O sea, es que esto es indignante, es por el amor de Dios. Una colaboración con tráfico de personas y de menores que son muy vulnerables, que no tienen que andar por las fronteras. Si son niños y niñas, no tendrían que ser devueltos a sus autoridades. Y es lo de las ONGs es el gran negocio y el clientelismo de las ONGs en relación con el problema de la inmigración. Las ONGs reciben unas subvenciones por cada inmigrante que recogen, inmigrantes que los que llegan en barco no pueden hacer los 3.000 kilómetros o los 1.500 kilómetros que hay si ponemos las aguas territoriales de españolas en Canarias, no se pueden hacer en un cayuco. Es decir, hay mafias desde allí de tráfico de con personas el barco nodriza, que los llevan hasta donde se ven las costas españolas, allí los sueltan en el cayuco y allí los rescatan los de las ONGs que cobran por cada inmigrante. Y hay una trama y una maraña de intereses que han hecho que el gobierno y el Estado se desentiendan de un problema nacional, que es el de la protección de fronteras, el de la integración de inmigrantes, el poner orden en la inmigración económica, que esa es perfectamente legal y aceptable y necesaria en España. Es decir, venga gente a trabajar con un contrato, va usted a tal sitio con una formación, y si no se le da aquí la formación, va usted a tal sitio, va a cobrar tanto, mandarán remesas a sus países. Es decir, como ha funcionado de toda la vida la inmigración económica que hizo España. Y que eso no le parece mal a nadie en España. Y no le parece mal a nadie.
nadie. Y cuando la población española dice que su mayor problema es la inmigración, es porque lo que hablábamos antes de los camioneros, cuando la inseguridad la siente el obrero, la clase trabajadora, el que sale a la calle y dice, a ver, que tengo una niña de 15 años que va a volver a las 11 de la noche y me preocupa que pueda haber un problema en el barrio, que no digo que no lo hubiera con personas del barrio de toda la vida, pero lo había si en menor se medida. Analiza, exacto, y si se analizan las cifras, que es otro tema al que no se quiere afrontar desde ese buenismo, se analizan las cifras y ha subido la población carcelaria y ha subido un tipo de delitos y ha subido el origen de procedencia de ese tipo de delitos, que son además especialmente odiosos. Todo eso, un Estado, yo no hablo de sin ninguna ideología, un Estado responsable de gestionar su población, la integración, la educación, la sanidad, la higiene, el control de fronteras, lo tiene que afrontar un Estado de derechas, y no se está afrontando, se ha dejado a la buena de Dios, es decir, no, que eres un racista. ¿Cuándo nos convertimos en fascistas los que dijimos, oiga, pueden pedir usted el pasaporte a este señor como me lo piden a mí si voy a su país, y si a los 3 meses se me agota el visado de turista, me pueden deportar a mi país? No sé, hemos perdido el norte en eso. Oyéndole a usted, pues me venía a la mente lo que ha pasado en Alemania, y que es una de las cosas que está detrás de la rectificación total del gobierno alemán en tema migratorio, que es que esa izquierda, como la llama doña Lucía, brilli, pues de repente está desapareciendo, y ha aparecido otra fuerza de izquierda, que es la plataforma de Sarah Wagenknecht, que es de ultraizquierda, pero vamos, de ultraizquierda rozando casi con el estalinismo en algunas de las declaraciones de doña Sara, la líder, pero anti-inmigración, que dice, oiga, no, yo de izquierda soy mucho. Ahora bien, es que me está usted metiendo aquí a un montón de gente que está echando a perder el país, y por cierto, tirando los salarios a la baja, que es una de las cosas que, por ejemplo, llevaban a Bernie Sanders en Estados Unidos a manifestarse en ocasiones contra la avalancha inmigratoria. Dices que los empresarios americanos usan la avalancha inmigratoria para que los salarios en Estados Unidos bajen. Se ha degradado el mercado de trabajo, se ha vulnerabilizado más a los trabajadores. No, eso se tiene que tomar las riendas, es decir, qué política de migratoria tenemos. Dejar pasar de no. Doña Lucía. Pero eso se ha dicho, vuelvo a repetir, me repito porque ya lo dije otra vez, desde Marx se ha dicho, desde el siglo XIX, y vuelvo a repetir la misma historia. Germinal, novelón, trata de que hacen una huelga en Francia y los otros importan a trabajadores belgas que en Bélgica entonces se morían de hambre. Y de toda la vida, hasta que de repente la presunta izquierda o autodesignada izquierda dio un giro, la izquierda estaba en contra de importar trabajadores migrantes porque eran más baratos y se rompían los sueldos. De hecho, cuando hubo la oleada de migración española hacia Alemania, recordemos que la izquierda alemana puso el grito en el cielo porque los españoles cobraban la mitad, ¿vale? En cuanto a los niños de Marruecos, hay varias asociaciones en Tánger para niños sin techo. Una se llama Darna y ha hablado ya en medios españoles. Hay otro que se llama Ningún Niño Sin Techo y demás. ¿Por qué? Porque el niño se va. El niño, como tú dices, a veces tiene padres y a veces no tiene padres. Tiene una madre que es prostituta o que ha sido madre soltera, que es lo peor que te puede pasar en Marruecos. Entonces ese niño vive en la calle y trapichea y roba. Con lo cual, de alguna manera, le venden la moto de mira, tú vas a llegar a España y en España va a ser todo color y fantasía. Y obviamente porque en España, en muchos casos, igual vive mejor. Igual no, igual también acaba en la calle, pero igual vive mejor. Igual acaba... Lo que para nosotros nos parece un horror, que es acabar en un centro de menores, para él significa comer todos los días. Esa señora, la de Darna, decía, es que es un problema porque lo que hacemos es desarraigarlos, perdemos un montón de menores, se pierden su vida, estamos intentando traerlos, y decía, que no me lo creo tanto, el gobierno ahora está cambiando, el gobierno sí que quiere que se queden, pero hay una cosa que se ha cambiado en la sociedad marroquí. La sociedad marroquí, antes un hijo de madre soltera era un paria, pero un paria quiere decir que que muchas veces se tenían que cambiar apellidos o inventarse padres o pagar en el registro porque podía no trabajar en según qué cosas. Ahora mismo no lo es, eso ha dado un giro muy grande. Es cierto que es verdad que el gobierno marroquí sí que
está empezando a dar un giro, porque antes se los quitaba de medios, y sí que está dándose cuenta de que no puede mandar a todo el mundo fuera. Y tenéis que leer esto de Darna, porque esa asociación, como otras que se llaman Niños por Niños en la Calle o Niños del Futuro, hay un montón, incluso aldeas infantiles, que lo que intentan es recoger esos niños y darles un futuro en Marruecos, porque saben que aquí van a caer, que aquí van a acabar trapichando con drogas, que aquí van a acabar en una banda y que aquí el futuro que les espera, aunque al principio coman, va a ser mucho peor. Cuando los propios marroquíes y gente además que no es susceptible de que pienses estos son la malvada ultraderecha marroquí, te están diciendo que para ellos es un problema que les estés sacando el futuro de ese país, es decir, que haya una gran parte y además siempre hombres, y te están diciendo aquí se les puede acoger, aquí tenemos, porque Marruecos es rico, no lo olvidemos, en recursos es rico. Por lo menos su dirigente sí, que tiene un yate de 96 millones de euros. O sea, tú vas a Marruecos, iros a Casablanca, al camino que va desde Casablanca a Sidi Rajal, primero parece Miami de lo bonito que lo han puesto, y ponte a mirar un día cualquiera cuántos Hammer ves. Alucinante, ¿no? Ves a un señor que va en una bicicleta que casi le matan y al lado un Hammer y yo no sé mucho de coches, yo flipaba con Hammer, Tesla, todo esto. Entonces, como los musulmanes sí que llevan muy a gala hacer caridad y tienen que dar un diezmo, hogares para niños hay en Marruecos, muchos. Hogares islámicos hay un montón. Infraestructura para acoger a esos niños hay un montón, y te lo están diciendo. Sí, claro, pero entonces no trincan todos los que están trincando aquí en distintas ONGs. Es lo que te voy a decir, que me vendes la moto de pobre niño que ha venido. No, este niño igual tenía una vida mejor en Marruecos, probablemente no acabara delinquiendo, probablemente no acabara, si se queda en Marruecos, si se va a una casa en Marruecos, no acabara traficando y no acabara apuñalando a nadie o metiéndose en un lío. Pero es que, claro, como bien decimos, está establecido todo, y no solo es el negocio, ojo, también hay un tipo de secta, y esto psicológicamente se llama el síndrome del redentor. Probablemente hay uno arriba que gane y vaya por el dinero, pero todos los que están abajo creen sinceramente que están haciendo la obra del siglo, que esto es lo que deben hacer, que su trabajo es importantísimo, que ellos son solidarios y el resto del mundo fascista. El mundo del voluntariado tiene y esto normalmente, el síndrome del redentor, viene de alguien que tiene sus propias carencias muy grandes y que piensa que ayudando a otros lo resolverá. Lo ves también en gente. Es que lo puedes ver en uno de una ONG que a la beata católica que toda su vida gira alrededor de la iglesia, da igual, pero no es que todo el mundo está por el dinero, la gran mayoría de la parte de abajo está por una especie de sentimiento religioso sin Dios. Sí, bueno, yo lo que decía doña María, yo cuando veo un destacamento de menores de 1,80 con bigote que entran, siempre pienso que por cada uno de ellos alguien cobra aquí. Y hay que verlo así. O sea, y luego, la negación de la violencia sexual que se está produciendo, la responsabilidad del feminismo es histórica. Histórica, porque es un ministerio y un entramado y una estructura de paniaguados, y sobre todo paniaguadas, que es lo que han democratizado y a lo que han accedido es a la poca vergüenza, que antes era muy masculina y ahora es masculina y además femenina, y están silenciando la violencia sobre las mujeres. Y luego, sobre Tezanos, hablar de la inmigración era fascismo hasta que empezó a hablar Feijóo, luego empezó a hablar Sánchez y ahora nos hemos enterado que España entera es fascista. Con lo cual, pues bueno, yo creo que ya se ha abierto el debate hasta que lo vuelvan a cerrar. ¿Ustedes coinciden conmigo en que Sánchez está preparando el terreno a través de Tezanos para protagonizar un giro de 180 grados similar al de Schröder en Alemania o Trudeau en Canadá? Hombre, yo estoy, absolutamente convencido de que alguna maniobra, esto es la preparación de la opinión pública, globos sonda y tal, para que luego venga. Es que si no hacen algo, está creciendo demasiado la insurgencia de ultraderecha, llamarían ellos, algo tienen que hacer. Si pensamos, cuando estudiamos la Unión Europea, el mercado libre, decían la libre circulación de capitales, de bienes y de personas. Pero las personas no somos coches. Y entonces, que desaparezcan las fronteras en todo el territorio, las de Europa y las de los países, y que personas entren, pues bueno, los países somos muy distintos y las personas no somos cafeteras. Entonces, evidentemente eso lo tienen que retocar, y porque si no les come la tostada
lo que ellos llaman la ultraderecha, ¿no? Y yo solo quiero apuntar que feminismo institucional no es feminismo, que basta que veas un post de Ana Monzón y veas las que la empiezan a insultar, pero insultar, que a veces a mí hasta creo que podrían hacerlo con otras palabras. Y son todas feministas de la vieja guardia. Es decir, cuando conviertes un Ministerio de Igualdad en un chiringuito brilli también dedicado a los derechos de los trans y cualquier cosa, menos los derechos de las mujeres, y sobre todo cuando no se sabe dónde van los fondos de Estado del Pacto de Estado para la Violencia de Género, que nadie sabe dónde están. No hay una auditoría sobre eso, ¿no? No hay una auditoría. Reconoció ¿cómo se llama la segunda de Irene Montero? No quiero decir la chica gorda, pero ella misma se llamaba gorda. Y ella decía, yo soy gorda y me atacan porque soy gorda. Bueno, esa no es más gorda que yo, porque ya se inventó esto de que la atacaban. Eso lo iba a gorda. decir, que usted y yo podemos llamar gordo a quien queramos, porque también lo somos. Que nos insulte. Ahora, pues esta señora dijo, se le escapó. Bueno, sí, hemos perdido 80 millones, ¿sabes? Pero así, con tal. Y entonces hay una señora que os interesará mucho mirar, que se llama Ana Monzón, que es socióloga, que va haciendo las auditorías y entonces empieza a ver dónde va el dinero. Fiesta de perreo en no sé dónde, taller BDSM en Patatín, fiesta del fisting. A cosas completamente delirantes, a monólogos cómicos, a un estudio sobre no binarias que costó 15.000 euros y que tenía 15 páginas y lo había hecho una empresa de automoción, a cosas loquísimas. Entonces, agradecería que no dijeras que el feminismo, porque el feminismo de toda la vida está luchando contra esto, contra viento y marea. Sí, lo retiro, el feminismo institucionalizado. Yo estoy de acuerdo con Lucía. Una cosa es el feminismo institucional, que no es feminismo, es una perversión de... Sí, es un no sé exactamente cómo calificarlo. Una vaca lechera. Pero creo que en relación con el tema de la inmigración hay otro problema que es otra vertiente de lo nefasta que es la política exterior española. Es decir, estamos bajo el yugo, la espada de Damocles de Marruecos, de ahora te abro, ahora cierro, ahora están en Ceuta, tal, ahora los reprimo a los inmigrantes, ahora les dejo saltar, y España venga a soltar dinero, que hemos pagado muchísimo dinero para la desaladora en Marruecos, para el control de fronteras en Marruecos, de cooperación para el desarrollo en Marruecos, y seguimos como si no hubiéramos pagado nada. Y España está sin recurrir a un instrumento de la Unión Europea, que es una de las cosas buenas que ha hecho la Unión Europea en el tema de inmigración, que es la creación de Frontex, un organismo para vigilancia de las fronteras marítimas del conjunto de Europa, porque efectivamente una vez que se entra en Europa y se tiene permiso para estar en Europa, se puede uno atravesar fronteras. Y eso... Ya la alemana no, se ha cargado Alemania Schengen de un plumazo. La francesa con el tema cuando no tienes un pasaporte europeo tampoco, pero cuando vamos a tener en España y en muchos otros sitios de Europa, porque en España al menos tú metes a un chaval, un menor, en un centro y a los 18 años sale del centro. Y hasta que no pasa un año fuera del centro no tiene permiso de trabajo. Es decir, como está todo desarticulado y no hay una política integrada de educativa, formativa, con una bolsa de trabajo para los que se han formado ahí, que puedan integrarse de una manera un poco fluida en la sociedad, sino que dejas a una serie cada vez creciente de zombies circulando por España y cruzando fronteras si pueden, porque hay restricciones ahora. Se está volviendo atrás en Europa por culpa de la mala gestión de políticas como esta, de política migratoria en España. Mira Meloni qué bien lo ha hecho. De hecho, se acabó. Por aquí ya estamos desbordados, no se puede entrar más. Frontex, control de entrada, control de pasaportes, devolución a los países de origen. Todo lo que debería hacer cualquier país, no de izquierdas ni de derechas, cualquier país que tiene una responsabilidad. Una noticia de última hora, y ahora le doy la palabra. La Guardia Civil detiene en Cádiz a Karim Gabarde, el asesino, el que conducía la lancha con la que se asesinó a los guardias civiles de Barbate. Oye, mira. Como bien, primero se dijo que eran gitanos y ahora es Karim Gabarde. Sí, luego se dijo que estaba en Marruecos, pues no, le han detenido en Cádiz. Pues qué sentido de impunidad debía tener el señor Gabardi para pensar, en lugar de irme a Marruecos y de ahí irme al sur, que no me pillan ni loco, me vuelvo a hacer un viajecito porque no me van a pillar. Reflexiona esto, ¿eh? Lo que quería decir es que... Y por cierto, sí. bueno,
termine usted con ese tema y tocamos Cuando en hablamos los de lo de minutos. deportación, atención, una de las razones por las que igual los camioneros y otra gente van a votar a Trump, les caiga mejor o peor, es porque el otro día 158 demócratas votaron en contra de la deportación de violadores y pedófilos. O sea, se había propuesto los inmigrantes que cometan crímenes sexuales contra mujeres y niños, deportarlos, al menos a eso. No. Claro, es que es de cajón. Volvemos a... Pues estamos apañados. Que no nos ha dado tiempo a comentar la operación israelí contra los hezbolitas. Es una serie de Netflix. Es una serie de Netflix, pero yo esta mañana planteaba una cosa que queda en el ambiente después de lo que hemos visto. Israel, ¿cómo consiguió cargarse a los de Hezbollah? Pues muy sencillo, fabricándoles a los de Hezbollah los buscapersonas a través de una empresa pantalla húngara, ¿no? Entonces, en el momento en que controlas la fabricación, puedes meter lo que quieras ahí, puedes meter un explosivo, puedes meter un virus, puedes meter lo que te salga de las narices. Claro, a partir de ahora los de Hezbollah van a tener miedo de usar hasta una tostadora. Pero es que nosotros mismos deberíamos pensar... No me debería reír, pero... Deberíamos pensar, ¿quién demonios está fabricando los aparatos electrónicos que usamos en Occidente? Muchos de ellos vienen de países con regímenes pues que no estiman precisamente a Occidente. ¿Puede meterse en esos aparatos electrónicos cualquier tipo de trampa a activar en el futuro? Lo del caso Pegasus, ¿no? Es lo que estabas sugiriendo, sospeche. Bueno, yo sugería otras cosas quizá todavía más duras. Doña Carmen Carbonell, ¿qué traen nuestros oyentes sobre la mesa? Pues don Luis, poner encima de la mesa esa respuesta a la pregunta que lanzábamos esta mañana en la encuesta. Les preguntábamos qué le ha parecido la doble operación antiterrorista de Israel contra Hezbollah. Dábamos 4 opciones, algunas eran compatibles, pero siempre don Luis pide que se decanten por la que más se aproxima a su opinión. Concretamente, la primera opción era que me pareció magnífica y asombrosa, la segunda efectiva y necesaria, la tercera algo desproporcionada y la cuarta totalmente rechazable. De momento van ganando las 2 primeras opciones con un 68% de los votos. La más respaldada es la de que les parece magnífica y asombrosa, seguida por un 28% de los votos a la de efectiva y necesaria. O sea que para la gente, bueno, en líneas generales le ha parecido... ¿Y las otras opciones? Un 2% para algo desproporcionado y un 2% también para el totalmente rechazable. O sea que ya ve que hay una diferencia bastante sustancial. Hay comentarios al respecto, como por ejemplo este de Cristina Martín en el chat de YouTube de Radio Libertad, que dice que Israel está tratando a los terroristas como se merecen. Eli González critica a quienes consideran que es algo deslumbrante que hagan explotar un aparato sin tener en cuenta con quién está el supuesto terrorista o si se lo han dejado a su hijo. Dice, me parece que se pasan un montón de pueblos. Enrique Parreño dice que cuando no fabricas tus propios buscas ni walkie-talkies pasa lo que pasa. A mí me pasa siempre. Yo digo, mi propio buscal me lo fabrico yo y mi propio walkie. No, por suerte, esto lo decimos un poco de broma, pero hace mucho que yo no utilizo este tipo de dispositivos porque me fío de los dispositivos modernos, ¿no? Pero entiendo que precisamente lo hacían por eso, ¿no? Para huir un poco de lo que consideran, pues eso, ciberespionaje. Ángel Ortega dice, la operación de Israel es una auténtica salvajada, así de claro lo manifiesta en el chat de YouTube de Radio Libertad. Caronte dice, o aplaude a Israel y dice que Hezbollah va a tener que comunicarse con 2 yogures unidos por una cuerda. ¿Os acordáis de ese método, no? En plan que hacíamos a ver si se escuchaba algo. Yo nunca escuchaba nada, no sé si lo hacía mal o no. No tengo un ingeniero dentro de mí como para realizar este tipo de dispositivos de escucha. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad dice que contra los terroristas hay que hacer lo que sea necesario, pero el problema es que el primer ministro de Israel lo hace por una cuestión personal. Para no ir a la cárcel está en una huida hacia adelante que va a incendiar toda la zona y nos va a llevar a algo que no queremos. En Israel casi todos los ciudadanos están en su contra y será por algo. Esta es la opinión de Oliver Joe 5429. Eso es directamente falso. El apoyo a Netanyahu en Israel en lo que respecta a la guerra es enorme. En lo que respecta a la guerra, sí, el apoyo a Netanyahu no. Bueno, en las votaciones futuras no lo sé. Pero, a él le llaman Bibi y a él le ha venido Dios a ver, perdón por la barbaridad. Pero la guerra la apoyan por razones obvias, o sea, porque tienen miedo. Pero en la gestión de Bibi nunca es muy cuestionada. Y a mí
lo que me acabas de decir no me lo había planteado, pero claro, es que a partir de ahora voy a mirar el móvil con otros ojos. Pero para mí el miedo, el que estoy hablando, es que vamos... O sea, esto claramente es una guerra Irán-Israel, clarísimamente. Entonces, Irán ahora mismo es una superpotencia que además ha ido poniendo tentáculos otra vez por todos lados. Bueno, pero no abramos ahora ese debate porque no tenemos más tiempo, tenemos que poner fin a la tertulia. Déjeme 2 comentarios de Twitter también para seguir a la comunidad que le sigue en esa red social. Este es de Paula P29118, dice que ha votado la primera opción pero que la segunda también es acertada y añade, aún así los medios de desinformación dirán que la culpa de todo es de Israel y se quedarán tan contentos. Y J.I. Arana dice que es terrorismo de Estado. ¿Hay terrorismo bueno? A nivel moral cree que no, nivel de solucionar el problema. No es terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado eran los GAL, por ejemplo. Eso es terrorismo de Estado. Cuando estás hablando de una guerra contra un enemigo exterior, el concepto no es así. Es decir, cuando Estados Unidos bombardea en la Segunda Guerra Mundial una ciudad alemana y mueren civiles, la responsabilidad no es del mandatario estadounidense, es del hijo de mala madre de Hitler que inició la guerra. Eso no es terrorismo de Estado. En una guerra mueren civiles, claro que sí, y eso es muy lamentable, pero es inevitable. Estás en una guerra, y esta guerra la ha iniciado Hamás el 7 de octubre del año pasado. A mí lo que me ha parecido más alucinante son 2 cosas. Una, el embajador de Irán que tenía un Viper, que bueno, que no nos tendría que sorprender, pero sigue sorprendiendo. Y 2, cómo han conseguido que en el entierro de uno de los primeros hubiese gente que también llevaba, ¿sabes? Explota 4 más en el entierro de uno de los primeros afectados por la primera oleada. O sea, a mí me pasa esto a mis compañeros, no vuelvo a acercarme a un móvil, a un Viper o cualquier cosa que ni a un microondas, vamos. ni al micro ni a nada. ¿Cabe un comentario más? Muy breve, sí. Muy breve. A mí me parece que esto de Israel abre la puerta, no por el hecho de Israel ni que terrorismo de Estado, no me lo parece, me parece que es una respuesta a una situación, pero abre la puerta a un tipo de guerra híbrida que se concreta en esto. Desde este momento todos somos vulnerables a un ataque del exterior, de potencias macarras, etcétera. En cualquier momento Rusia puede hacer, bueno, hay que tener también la capacidad técnica y de servicios de inteligencia que tiene Israel. Y otro comentario que se me ha escapado antes: a Europa no le interesa una victoria de Trump por el descompromiso de Estados Unidos en relación con la defensa europea y en relación con la posible afinidad entre Trump y Putin. Y ahí lo dejo. Hombre, no. Para afinidad de Putin con alguien, con Alemania, que tenía sus dirigentes cobrando de Putin, con Francia, con un ex primer ministro cobrando de Putin, con Noruega, con un ministro cobrando de Putin. Sí, la captación de élites por parte de Rusia, pero eso ya es un ex Schroeder, etcétera. Pero que se hayan pronunciado a favor de somos iguales tú y yo, Trump y Putin. Estamos en la misma onda, esa es tu esfera de influencia, es decir, una vuelta a la Guerra Fría que ya no sería tan fría con Trump las capacidades no que ha firmado con Putin después de 2014, es decir, después de la primera invasión de Ucrania. Trump no es el que firmó 1000 contratos de armas, de suministro de armas a Putin, violando la propia legislación europea. Fueron Macron y Angela Merkel. Y que, en fin, eso de las proximidades a Putin me río yo. Pero o sea, quien ayuda a Putin es Pedro Sánchez, triplicando la compra de gas natural de Putin, no Trump. Pero lo más inicuo es una alianza entre Trump y Putin. Es no más dañino que una alianza de Pedro Sánchez que puede seguir comprando, que efectivamente es cierto. Pero es que no hay ninguna alianza entre Trump y Putin. Ese es otro de los mantras de la izquierda progre. Es que al votante medioamericano le interesa. Hay una percepción muy similar de cómo tienen que ser las relaciones internacionales. Cuando los demócratas dejan de ser demócratas, pues esto es lo que pasa. Bueno, hasta aquí hemos llegado y tenemos a nuestra invitada del día esperando. Muchísimas gracias, doña Lucía, muchísimas gracias, doña María, muchísimas gracias, don Paco, a la Madrid. Siempre. Fin de la tertulia. Ah, no, don Paco Linares tiene que poner fin a esta tertulia. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Si hay algo que sobresale en Sánchez, son sus bulos y mentiras. Y no hay peor ladrón que el que cree que todos son de su misma condición. Para el tutto di capi, para el jefe, para el patrón,
todo lo que se dice y que es verdad, pero no le gusta, lo ataca insultando. No hay mejor defensa que un buen ataque. Se ríe con esas risotadas muescas de chacal que le caracterizan. Desde el inicio se le veía venir, como cuando afirmó en mayo de 2018 que presentaba la moción de censura para convocar elecciones. No tardó en desdecirse para liderar lo que llamó un cambio de época. Continuó narrando después un montón de trolas, como lo que dijo en Espejo Público en 2018. Abro comillas. Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña puede entenderse como un delito de rebelión. Cierro comillas. Después negó que hubiese rebelión y acabó derogando el delito de sedición. Podremos escuchar las mentiras de Sánchez demostrándoles con su voz, escritos y documentos oficiales durante días toda la podredumbre que ha esparcido por ahí. Por hoy termino recordando que es tan trolero y mentiroso que quiere solo vivir con los estómagos agradecidos que repiten sus palabras sin pensar, como papagayos. Solo soporta los ecos de sus mentiras y tiene planes para callar a los que dicen la verdad. Díganselo por su bien a los que no nos están escuchando ahora. Mañana más y mejor. Punto final.